¿Qué tal? Buenos días. Vamos a dar inicio a la segunda mesa de adquisición del lenguaje. Vamos a comenzar con la doctora Cecilia Rojas Nieto. Voy a leer su currículum. Se incorporó al Centro de Lingüística Hispánica en su segundo año de licenciatura con un nombramiento simbólico que aprecia cabalmente, aspirante a investigador, signado por el doctor Bonifaz y el doctor Lope Blanch. Allí se le indicaba su derecho a consultar el entonces acotado acervo de volúmenes del Centro de Lingüística Hispánica, a participar en sus tareas colectivas y seminarios semanales. Salvo un periodo de 2 años en que realizó estudios de posgrado en el Reino Unido, ha sido investigadora del Centro de Lingüística Hispánica y colaboró en los grandes proyectos colectivos que fundó y promovió el doctor Lope Blanch. Preparó y publicó diversos trabajos sobre la sintaxis del español en México, fundamentalmente en torno a la sintaxis de construcciones complejas, coordinación y comparación y semántica verbal. Sucesivamente introdujo en las líneas de investigación del Centro de Lingüística Hispánica el estudio de la adquisición del español. En este campo de estudios ha producido abundantes trabajos de conocida relevancia que suman más de 90 títulos. Actualmente desarrolla 2 proyectos, y ¿me puedes decir el nombre de los proyectos? Es el tema. El tema, perdón. Sí, es que no lo entiendo, perdón. Perdón, es que la paleografía… No es lo mío. Vivo la paleografía sobre diferencias individuales en la adquisición, y que tiene ya un libro de próxima aparición, va a salir con este año, y un proyecto sobre desarrollo pragmático y hasta qué punto los niños tienen flexibilidad o inflexibilidad pragmática, ese sí en pleno curso. Bueno, y hoy nos va a presentar la adquisición temprana de la flexión verbal de formas únicas a contrastes iniciales. Con un apéndice y el tema de la poliexponencia, ¿no? Que ya lo puse aquí, que en ese momento todavía no lo tenía. El título tiene una adenda que ya han de haber visto, que corresponde a el foco específico que le voy a dar al trabajo en esta ocasión. Estoy en la primera lámina, aquí hay algo, el resumen. En este trabajo caracterizo esquemáticamente cómo se incorporan las primeras formas flexivas de los verbos, atiendo los tipos de contrastes flexivos objeto de adquisición temprana y trato de poner en prominencia la forma como procede la adquisición de exponentes acumulativos en el desarrollo morfológico temprano. ¿No está aprendido qué? No, a ver. ¿Se oye, perdón? Y olvidé algo que creí haber aprendido ayer, que era empezar con buenos días. Gracias por estar aquí. Es que es así como entrar en acción. Buenos días, gracias. He puesto en la primera lámina este epíteto, esta frase, epíteto del trabajo, una drosófila morfológica, porque los estudios de adquisición del lenguaje han tenido en el campo del desarrollo de la morfología una zona de prueba de teorías de adquisición y una zona también de validación de hipótesis específicas que se generan desde una otra perspectiva. Tenía una lámina con todas las hipótesis probadas, falseadas, la borré. La puse en la última sección de este trabajo, que se llama Residuos. En un recorrido de cerca de 40 años, el conocimiento sobre el desarrollo morfológico ha dado resultados o puntales, cuestiones fundamentales. Eso no significa que falten cuestiones pendientes con asuntos múltiples para comprender el desarrollo de la morfología. Uno de estos puntos remanentes es el tema de la poliexponencia. Morfemas por Manteau para los que estudiamos lingüística en los 57, con los libros de Hockett. En torno a estos hallazgos fundamentales del desarrollo morfológico se pueden vincular con cuestiones como este tipo: la gradualidad clara de los procesos de desarrollo morfológico. Los que son de índole constructivista han de sentir pasos en la azotea con este tipo de afirmación. Los efectos de la experiencia infantil con el habla de su comunidad
experiencia, también los que hablan de input o de lengua han de sentir pasos en la azotea con esta exposición, como el insumo en los procesos de adquisición en general y de la morfología que estoy enfocando ahora en particular. La falta de defaults o de formas básicas, porque no hay evidencia de entradas con formas únicas no marcadas o básicas. La base léxica como anclaje del desarrollo no solo morfológico, aquí estoy tocando el morfológico, que es, el léxico es el punto de anclaje y de acceso a los exponentes y los procesos morfológicos, etcétera. Y el énfasis en el procesamiento, que es ahora muy activo, en sentido de buscar más qué es lo que hace el niño y cómo trabaja con los datos lingüísticos, y menos los resultados puntuales de la adquisición de una categoría o una forma que no permite encontrar comunalidades claras. Este énfasis en el procesamiento tiene un transcurso que empieza con formas vagas, detección de patrones, esquematización de estos y su productividad sucesiva. En cuanto a la experiencia lingüística, hay algunas propiedades de la lengua que se han mostrado relevantes. Estas propiedades de la lengua, por supuesto, expuestas a través de la experiencia lingüística, no como constructos abstractos imbuidos por los genes, nada por el estilo. Primero, la riqueza y la diversidad morfológica ofrece a los niños condiciones positivas para detectar los exponentes morfológicos y poner en marcha el procesamiento morfológico. Shantos, o como se pronuncia, et al., es una colección de trabajos de estudios morfológicos translingüísticos donde se está enfatizando que en todos los casos aparece o sea, mientras más ricas las lenguas en morfología, más trabajan los niños y más sensibles se vuelven a los fenómenos morfológicos. Los altos grados de analizabilidad y la posible delimitación y detección y delimitación de exponentes morfológicos, así como el mapeo específico uno a uno de una categoría morfológica en un exponente, son factores positivos para el procesamiento morfológico, algo que señaló Slovin en el 85 en Operating Principles y se ha ratificado de manera contundente a través de todas las lenguas. De manera que las lenguas con una morfología monoexponencial, segmentación clara, consistente, son un dominio óptimo para el procesamiento morfológico. Por eso la adquisición de la morfología en turco son así el ejemplo paradigmático. Es la lengua modélica para pensar en una lengua aglutinante. Así, la modélica. Estas lenguas hay que saber que las lenguas con exponentes dedicados a una categoría predominan en las lenguas del mundo, esto lo sabemos en el WALS, y las lenguas con una morfología concatenativa compleja, con exponentes acumulativos, como lo es la flexión nominal en polaco o en alemán, dejan ver la dificultad que supone este recurso en los procesos de adquisición morfológica. Al mismo tiempo, las lenguas con una morfología escueta y con una membresía reducida presentan una opacidad relativa. No es extraño, pues, que contra lo esperado una lengua como el inglés sea una zona morfológica difícil, tenga una dificultad morfológica, porque no es prominente en la lengua la morfología. En el español, los estudios, y no voy a mencionar todos ni nada por el estilo, sino mis más queridos, han enfocado aspectos y los temas que me competen, porque aunque quiera mucho a Dana y a Ricardo, no menciono la congruencia semántica, porque no está en mi escenario de búsqueda. En estos trabajos se ratifican en español la base léxica del desarrollo morfológico, la adquisición de verbos específicos con diferentes formas de entrada, o sea, los no formas básicas, el impacto radical de los modelos morfológicos parentales en relación con su presencia, frecuencia, recurrencia y densidad de vecinos, es decir, que tantos verbos exponen las mismas categorías o exponentes, y el impacto de la segmentabilidad y analizabilidad de los exponentes morfológicos y el inventario de contrastes con el que están en juego. Por ejemplo, sabemos que el desarrollo de la flexión nominal segmentable con contrastes binarios reducidos despunta temprano, se detecta temprano y se despunta temprano, en tanto que el desarrollo
comparativamente posterior y extendido de la morfología flexiva verbal, que tiene un nutrido inventario de exponentes complejos que involucran tanto y no son no concatenativos algunos, presentan zonas de trabajo particular. Muévete. En este contexto hay una cuestión que no ha sido enfocada, puesto que los verbos presentan exponentes complejos y se aprenden con formas flexivas particulares. Cada verbo entra con su propio tomado de la mano de un morfema flexivo. Hay que preguntarse cómo se desarrollan los contrastes. Sabiendo que la especificidad léxica define la entrada de los elementos léxicos con su par flexivo, ¿cómo es que esa especificidad léxica continúa operando cuando aparecen los contrastes? ¿O qué factores pueden incidir en la incorporación? Que algunos factores pueden incidir en estos. Ahora, penoso para decirlo en el contexto de hispanistas, pero en una caracterización general de la morfología del español, digo penoso para mí, no para los hispanistas, se han dejado de lado algunos aspectos particulares que desde la adquisición se vuelven relevantes. Por ejemplo, fíjense, la O de primera persona al presente del singular es exactamente la misma para las tres clases verbales. En cambio, el imperfecto no. Y tenemos homonimias en las de primera de plural, y tenemos uso de exponentes cruzados a través de cosa de la que fuimos muy sensibles cuando estudiamos latín, lo tenemos poco concientizado cuando hablamos de la morfología flexiva del español. Y uno de estos asuntos es la poliexponencia, que Vicky-Limitum se definen como la poliexponencia como the cumulative exponents of inflectional categories in one single morpheme. En la muestra del Walsh resulta que esta es una propiedad, digamos que exótica, correspondiente al 12% de las lenguas y generalmente sesgadas ya las indoeuropeas. Otro aspecto que es importante señalar es que la flexión del español no es homogénea. O sea, si uno entra a la flexión del español, no desde la gramática de lengua fusional, encuentra uno un panorama sinuoso y padrísimo para pensar, sobre todo cuando lo que tiene uno enfrente es la mirada de un niño que está buscando regularidades y que va a encontrar muy diverso tipo de fenómenos en su lengua. Pero para destacar el lugar de la poliexponencia en español, he puesto los pares mínimos que corresponden a vocales que son el morfema flexivo y que codifican al mismo tiempo persona, tiempo, aspecto, modo, número. Amo, amó, ame, amé, como, comí, come, coma. Las vocales están imposible de separar, no sabemos si es lo anterior o lo posterior o lo tónico, átono, podría ser lo tónico, átono, un factor crucial. Creo que lo es, pero no voy a hablar de eso aquí. En tanto que algunos exponentes flexivos invitan a considerarlos como monoexponenciales. Por ejemplo, el plural se repite como mos, haciendo a un lado la vocal temática a través de todo el paradigma, y la S que ha llevado a la generalización de fuistes se repite a través de todo el paradigma. La N del plural se repite a todo el paradigma, de manera que no es extraño que tengamos regularizaciones como fuistes o innovaciones infantiles de las cuales me informó Laura, que es la fonóloga prosodista y experta en Pratt y de otras cosas del grupo con el que trabajo, y algunos restos remanentes de mi conocimiento de la morfología del verbo haber, que se sabe que produce ein en los altiplanos de los Andes, en los Andes se dice ein como el plural de hay, o sea que el morfema n está activo, y ese lo encontré en un texto del CORDE, del CREA, de alguno de estos mamotretos de la RAE, con respeto para los académicos presentes, que en algún texto escrito se presenta esa variante de una n epentética como marca de plural. O sea, hay tendencias a cortar la poliexponencialidad del español, no de los lingüistas que se debaten sobre si cortamos o no cortamos, sino de los hablantes que están procesando las regularidades de la lengua. Con todo, los niños enfrentan pares inanalizables como los que señalaba. Y la poliexponencia puede decirse que es dominante.
Pensando la poliexponencia desde la perspectiva de la adquisición, debemos saber que es una zona de tarea compleja. Tanto el mapeo como la detección involucra un conjunto de categorías, aunque haya un exponente único, y en condiciones semejantes en otras lenguas se ha señalado que es un proceso de adquisición complejo. Desde la identificación, detección de patrones, atribución de funciones, se sabe que los aprendices, no solo de la morfología, sino de la complejidad oracional, por ejemplo, acuden a soluciones intermedias, parciales, y muestran diferencias individuales dependiendo de su experiencia concreta. Los de México aprenden el pretérito y los de España aprenden el antepresente, o como lo quieran llamar, y misma relación en el inglés para los anglohablantes de USA y de los USA-americanos y los de la pérfida Albión, recordando a Lope. Sin entrar en detalles y dependiendo, cuando vemos que, pero bueno, este es el español, ¿y qué pasa con el habla dirigida al niño? Sin entrar en detalles, los verbos españoles pueden tener entre 40 y 50 variantes flexivas, sin contar que la homonimia, que la afinidad. Distribuidos en forma desigual en las tres clases verbales, sabemos que el habla infantil y sabemos que el uso lingüístico presenta sesgos y preferencias y vacíos, como nos lo hizo saber Elizabeth Luna el martes al comparar los trabajos de Moreno y de Lope y la distribución de las diferentes formas verbales. Lope llegó a decir que el imperativo estaba en recesión en español porque en su contexto no aparecía. O sea, sabemos que hay fenómenos ahí involucrados, y los padres y madres o los cuidadores principales de la muestra que ha analizado presentan entre 18 y 20 de esas 40, 50 formas flexivas con una frecuencia variable. Y los modelos adultos, salvo excepciones de outliers, como se dice en inglés, no sé cómo en español, verbos parentales, los verbos parentales despliegan a lo sumo, salvo los outliers, 3, 4, una sola o bien 8 formas flexivas como rango. Ya los de 10, 12 están en el mundo de la policontrastividad exuberante. Entonces, en este contexto, ¿cómo aprenden los niños a detectar las categorías? Es la pregunta de los morfemas acumulativos. ¿Qué evidencia puede ofrecerse al respecto? Mi metodología la conocen algunos, otros posiblemente no. Corpus longitudinales, 4 niños, 2 niñas, 2 niños, tal, en recuerdo a todos los colaboradores, entre los cuales yo soy colaboradora principal, debo aclarar, no coordinadora esclavizante, con 2 límites de edad inicial. Digo, hay casos de los otros, ¿no? Perdón. Los límites de la edad inicial y final los establecí con base en 2 criterios. Inicio, aparece el primer verbo. Término, tienen ya un inventario léxico acumulado de 100. Y en esa zona voy a trabajar el problema que voy a plantear. ¿Qué analizo? Bueno, analicé granularmente el léxico, hice unas tablas que mi Excel enloquecía, con cada verbo, con todas sus formas flexivas, en todas las tomas de los niños que he analizado, con atención a las formas de entrada, los contrastes flexivos iniciales y las categorías involucradas en los contrastes y las poblaciones de vecinos morfológicos que se van formando en términos de los verbos que hacen lo mismo y el foco de contraste que los define. Mi base de datos es tal, registros multimedia, espontáneos, de el grupo favorecido y que ya debemos dejar a un lado, de hablantes urbanos, de grupo, estudios terciarios, tararán, monolingües, altiplano de México, y el registro es entre 10 y 20 días. Este es el mapa de lo que tengo. Fíjense nada más detalles, entre los 24 y los 35 meses, Julio, el que presentó ayer Mari, hace este recorrido, Flor lo hace entre los 17 y los 25, Tita 17 y 28, Luis 17. Estos datos, la media de flexiones verbales es 3-4 por ítem léxico en esta muestra. ¿Qué voy a presentar? La etapa morfológica previa a los contrastes, o la premorfológica que llama Dressler, los primeros contrastes, y caracterizar estos contrastes, ejemplificarlos y mostrar cómo se forman poblaciones de vecinos. Bueno, antes que haya contraste, se ve que los verbos entran con una sola forma. Si aprendo un ítem léxico en español, no hay raíces desnudas, de manera que el ítem léxico entra con una marca flexiva,
Las excepciones son las excepciones, como ten, ven, dan, ven, ten, haz, que son anomalías, son imperativos irregulares. Ahí está la raíz desnuda, pero son casos excepcionales. Estas formas pueden permanecer como formas únicas por un periodo variable que puede ir de un par de semanas a meses. Tardan meses en formarse como pares. Miren, que yo digo que es verbo, y Dana dice que es un attention getter, que ya no es verbo, tarda meses en volverse miren. Aunque hay niños que en familias muy muégano empiezan con miren, si son hijos segundos. Cuando vemos qué pasa cuando los niños tienen 25 ítems, esto es lo que pasa. Solo 4 formas flexibles. Tienen todos estos inventarios, cerca de 15 exponentes si contamos los alomorfos, y solamente 4 tienen verbos que presentan la misma flexión. Aquí lo tenía en tablas, pero no lo voy a exponer porque se me acabó el tiempo. Y los contrastes que emergen los estoy valorando alrededor de los 50 ítems léxicos. Aquí la historia es deliciosa para Ramón si lo hiciera adquisición, porque la diferencia flexiva va vinculada a la construcción, a la polisemia. 2 marcos flexivos nos ponen 2 verbos polisémicos o a la homonimia, pero hay unos contrastes flexivos muy prominentes que emergen temprano, se replican en varios ítems léxicos y alcanzan poblaciones nutridas. Estos contrastes son los que más nos pueden dar pista de cómo se desarrolla la atención infantil en el poliexponente. Y estos contrastes se pueden caracterizar como enfocados en una categoría, no sé si me brinqué esto, graduales de base léxica enfocados en una categoría. Y esta categoría que enfocan se despliega un contraste selectivo. Unos contrastes están enfocados en el número, tienen un atractor, diría Rodrigo, en las otras categorías, un background, diría Ricardo, no tocado, y una prominencia, un foreground de una categoría, que puede ser la persona, el tiempo aspecto, el número o el modo. Por ejemplo, puedo, puedes, primeras formas de poder, quiero, quieres, primeras formas de querer, juego, jugamos, duermo, duerme, como, comemos, predominan o se ve más claramente el contraste cuando este es 1, 2, primera, segunda persona, pero también aparecen terceras y primeras, menos radicalmente. Aquí hubo una desconfiguración, creo. Bueno, sí, otros verbos adoptan. ¿Por qué? Tiempo, bueno, aquí no se nota, aquí algo pasó, mi máquina se enojó, mi no sé qué. Pero vean los ejemplos, por suerte más o menos se puede ver. Caer es cayó, se cae. Picar, pica, picó. ¿Y aquí qué onda? Gusta, gustó, hay, había. Son los contrastes iniciales de este tipo de verbos que ponen en prominencia una diferencia temporal. Otros verbos ponen en prominencia un rango de número, un rasgo de número, la categoría de número, sirve, sirven, pica, pican, gusta, gustan, son, está, están, se rompió, se rompieron. Se rompió, se rompieron, a pesar de ser en pretérito, mantiene el énfasis en el pretérito, en el background, todos son pretéritos, me fijo en 1, 2, ya se acabó mi tiempo, ¿verdad? Y el contraste con valor modal directivo involucra casos como dame, me das, pasa, no pases, es decir, involucra elementos que, aunque morfológicamente no están bien integrados, son reclutados para realizar funciones directivas diversas. ¿Cómo se acumulan los vecinos? Aquí están los datos de cada niño. Perdón que esté en inglés, esto también lo acabo de presentar en otro lado, no exactamente igual, mucho más corto. Volteo a ver a mi lectora primaria, en esta ocasión, otras veces es Dana. De número 3, o sea, vean los lilas, los números acumulan pocos contrastes. Ahí están ser y estar. Parecen. Gusta. El modo tiene más casos, es más difusos. O sea, los casos que están involucrando directividad, funciones directivas con exponentes varios, los casos de persona. Lo que estamos viendo aquí es que los niños no son iguales,
que su inventario léxico camina por rutas diferentes y por tanto están acumulando poblaciones de vecinos. Sin embargo, Julio, que sabemos que es un niño que de late talker, late bloomer o something like that, no trabaja tantos contrastes de número y tiempo, que son los más conceptuales, y trabaja los más interactivos, que son los de persona y modo. Aquí hay razones y cosas que tendríamos que ver. Entonces, sabemos, y aquí también el desarrollo morfológico se muestra de base léxica, esta base léxica se mantiene en los primeros contrastes. Estos se enfocan para el tema que me interesa. Y bueno, y esos primeros contrastes en el contexto de poliexponencia, ¿qué onda? Sabemos que enfocan en exclusiva una categoría o hacen lo que corresponde a la vida individual de cada verbo. Sí. Creo que esta estrategia que aplican los niños es una que se llama en los trabajos de procesamiento Starting Small y que yo he traducido como reducción de complejidad o minimización, y se ha detectado, por ejemplo, en los relativos, para mencionar algo que he trabajado. Al enfocar los niños una sola categoría con el soporte de afinidades léxicas, un espacio funcional complejo se divide y es trabajado de manera paralela en diferentes flancos. Es como si estuvieran juntando evidencias de cada uno de los componentes categoriales de manera independiente. Esto es una provocación a mis amigos y muestra de mi ignorancia, pero esta solución reductora recuerda lo que Igartua en un artículo reciente en Language hace ver, que es el cambio el tipológico de las lenguas que se mueven de aglutinantes a flexivas o de funcionales a un lindo trabajo que me hace pensar que lo que estamos viendo aquí es cómo en un breve periodo de tiempo los contrastes de la flexión infantil mantienen una sola categoría y recuerdan algo que conocemos en español a través de la reducción del paradigma de declinación del latino convertido en un paradigma fusional o poliexponencial en latín convertido en un sistema aglutinante monoexponencial del español, donde un morfema complejo se partió en dos categorías. Y creo que este tipo de proceso que no es exclusivamente infantil, sino que opera en el procesador humano, lo tenemos presente en este tipo de cambios. Tengo otra lámina que ya no voy a leer. Y agradezco, sí, me tardé en mi contador 5 minutos más, perdón. Gracias. Tenemos 5 minutos para preguntas. Objeciones. Comentarios, sugerencias. Celia. Gracias. Es más curiosidad sobre un dato que pasó de manera absolutamente colateral en tu presentación. Cuando hablabas del contraste miren, decías que los hijos que viven en familias muégano, sobre todo si son segundos, van por miren. La posición… Pueden empezar por pueden miren. ir. Mi pregunta es, no ahora, sino en términos generales de tu investigación, ¿has visto otro tipo de cosas en donde la posición familiar tiene algún impacto? Yo no la he visto. Bueno, no la he enfocado. Esta la tengo presente porque tiene que ver con morfología, pero sé bibliográficamente de muchos fenómenos. Por ejemplo, lo que llaman role reversal en los pronombres es diferente a si tienes hermanos o no tienes hermanos, y si tienes la experiencia de ser apelado como yo, o digo, de oír a otros a ser apelados como yo, aparte de al papá, o a otros ser apelados como tú en vez de solamente él, ¿no? Entonces, en los pronombres, en la deixis pronominal hay efectos. O sea, el escenario de la diversidad individual que he enfocado recientemente incluye prácticas interlocutivas y, por lo tanto, tiene efectos múltiples. Uno de ellos, el miren, que es más, los papás no le entendían, no sabía por qué el niño decía miren, ¿no? Porque estaban esperando mira, ¿no? Casi tuve que decirles, está diciendo miren, porque ellos están siempre juntos y ya saben, ¿no? Imaginen una familia muégano, eso, ¿no? Es una nueva categoría de duermen socialización. Juntos, casi que duermen juntos. Casi que duermen juntos, cosa que es muy frecuente en las familias mexicanas.
debo aclarar, no nada más las muegas, sino las de madres que quieren dormir en la noche y prefieren dormir con el crío para no tener que levantarse a darle la tetada nocturna o las tetadas nocturnas, pese a lo peligroso que es. Sí, Poleta. Esta es una pregunta de curiosidad. ¿En qué momento el niño tiene el mismo inventario más o menos que el adulto? ¿Se sabe? En el de los 2 a los 3 años, ¿no? Y además, ¿sabes qué? Se hacen conteos muy de fast mapping o de fast track, donde, ya tiene 3 formas verbales, ya este verbo lo tiene en 2 formas verbales, ya lo hace. Y no se analiza el léxico y cómo esta vinculación de la morfía con el léxico. Mira, nosotros tenemos verbos efectivos en español, somos adultos, y ahí no funciona el paradigma. O sea, yo he llegado a la conclusión temprana y previa a la constatación de que los paradigmas que vemos no existen. Es eso. Entonces, eso que tú dices… Lo que estaba yo pensando más bien era en términos justamente de lo que había dicho Elizabeth ayer, que vieron Lope y que vio Moreno, que realmente usamos no todos los paradigmas idealizados, por eso digo más o menos el equivalente de lo que habla un adulto. ¿Se sabe o simplemente todavía no se ha estudiado? No se sabe, y si se sabe mal, okay. Por esto que te digo, ¿no? Ok, sí. Okay. O si se cree que se sabe mal. Ok, gracias. Bueno. ¿Otra pregunta? Bueno, entonces pasamos… Agradezco las preguntas y la asistencia y todo. Y la amistad y estar aquí tantos años juntos. Bueno, entonces pasamos con las… Gracias. Ahora sí, pasamos con nuestra siguiente expositora, que es la doctora Dana Jackson Maldonado. Actualmente es profesora investigadora en la Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha sido profesora e investigadora en la Universidad de California en San Diego, el Distrito Escolar en San Diego, clínicas privadas, en la Universidad de las Américas y en la SEP. Sus áreas de investigación son adquisición del lenguaje en niños monolingües y bilingües, trastornos del lenguaje y creación de pruebas de lenguaje. Es autora principal de la MacArthur Bates Inventario del Desarrollo de Habilidades Comunicativas. Trabaja actualmente con poblaciones monolingües y bilingües en niños prematuros con trastorno específico del lenguaje y trastorno del espectro autista y en un proyecto de equinoterapia en niños con síndrome de Down. También está involucrada en proyectos sobre el aprendizaje de la lengua de señas mexicana. Tiene publicaciones diversas en revistas de circulación internacional de adquisición y trastornos del lenguaje, así como capítulos de libros nacionales e internacionales. Ha presentado conferencias en múltiples congresos en las mismas áreas en México, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. Y hoy nos va a presentar la relación léxico-gramática en niños típicos y atípicos. Buenos días, gracias por la invitación, estoy honrada y además espero que ustedes no muy asombrados porque a las 2 de la mañana decidí que pues era un evento de lingüistas y no de psicolingüistas y la manera en la que tenía enfocada mi plática merecía una que otra palabra, no solo números y gráficas. Entonces traté de meter 5 palabras para que todo el mundo estuviera muy contento. Voy a hablar también contrastando diferentes modelos, que es lo que a mí me interesa. Me interesa no saber qué palabra dijo, sino de dónde viene una palabra, cómo es que emerge la gramática, qué es la operación que hay detrás de esta emergencia del lenguaje. Y yo parto de un modelo más emergentista, o constructivista o funcionalista, como lo queramos llamar, porque como bien dice McQueenie, antes había otras posturas que se llaman de dominio específico, más modulares,
Y McWhinney bien dice que se podía defender fuertemente esos modelos porque no existían trabajos en poblaciones atípicas que podían evidenciar que muchas de las cosas que proponían no eran ciertas, no estaban estudiando niños bilingües y, muy importante, no había toda la metodología de procesamiento en línea que a veces se puede interpretar como uno quiera, pero este tipo de modelos nos explica muchas cosas que antes pensábamos que eran de dominio específico como de dominio general. Por ejemplo, si mandan un estímulo y varias partes del cerebro se prenden al mismo tiempo, no podemos hablar de un dominio específico, porque varias partes del cerebro están prendidas al mismo tiempo. Y ese tipo de información no existía antes, entonces ha revolucionado la manera en la que estamos viendo la adquisición del lenguaje. Y finalmente, otros grandes estudios que se han hecho en poblaciones donde se puede estudiar lo genético, que son los gemelos, que es un proyecto enorme que existe en Londres, de una masa de gemelos que nacieron en un periodo específico. Han estudiado cuánto de la adquisición es por factores genéticos y cuánto ambientales, y lo que han encontrado es que son las dos cosas, o sea, dominio general, no dominio específico, y es una de las grandes preguntas que sale de estos modelos es si hay una relación léxico-gramática, y es a lo que me voy a dirigir el día de hoy. Y la otra es en poblaciones típicas y atípicas, y esa es la segunda parte a la que me voy a enfocar hoy. Entonces, ¿qué evidencia tenemos o no tenemos de que hay una relación? Y estamos hablando de etapas iniciales de la adquisición del lenguaje, digamos, el niño cuando produce sus primeras palabras a los 8 o 12 meses, y luego la emergencia de la gramática al año y medio, 2 años de edad, ¿sí? Entonces queremos ver qué relación hay entre este principio léxico y inmediatamente después el inicio de la gramática. Y lo que muchos investigadores, si pueden ver letras chiquititas allá abajo, eso es nada más para que vean que hay muchísima bibliografía que defiende esta postura, y luego en letras un poco más grandes, cosas como Goodman y Bates, que son unos artículos fundamentales para dar evidencia de estos criterios. Y lo que pueden ver en negritas es que se requiere una masa crítica de vocabulario para relacionar conceptos. Entonces, la emergencia de la gramática solo se puede dar cuando existe una masa crítica, y lo que vamos a estar preguntándonos es ¿de qué es esa masa crítica? ¿Qué tipo de palabras construyen esa masa crítica para que emerja la gramática? Porque no es cualquier cosa, no es cualquier masa, ¿no? Las tortillas no salen tan buenas hoy en día con el maíz transgénico que con el maíz de antes, ¿sí? Entonces, se ha encontrado que esa masa crítica es condición suficiente, vamos a preguntarnos, suficiente y necesaria para la emergencia de palabras funcionales, combinación de palabras y complejidad. Y que esto es de lo que estaba hablando Cecilia, que hay una base léxica, que, dado que soy súper bilingüe, entonces lo llamo item-based, se usa flexión con ciertas palabras por un periodo corto, y luego es justo, lo bueno es que ya lo dijo Cecilia, no lo tengo que recalcar. ¿Y qué tipo de evidencia tenemos? Entonces tenemos una amplia evidencia de esta relación en niños bilingües. Es el trabajo de Conboy y tal del 2006, en 64 niños bilingües, y lo que pueden ver en la gráfica de arriba y la gráfica de abajo, dicen, ¿para qué pegó 2 veces la misma gráfica, verdad? Pues no, la de arriba son los niños, es su inglés, y la parte de abajo es su adquisición del español. Las rayitas son los tipos de palabras que usan en su adquisición, y es a lo largo del tiempo, no del tiempo, sino a lo largo del tamaño de su vocabulario. Entonces, el eje horizontal, y esto lo van a ver varias veces, el eje horizontal son categorías de tamaño de vocabulario, que empieza de 0 a 50 y termina en 400 más. La raya, la línea rosa es la adquisición de los sustantivos, entonces pueden ver que hay pocos sustantivos y luego aumentan y luego hay como una meseta, y la línea que empieza muy arriba, esa es de palabras sociales, entonces los niños empiezan cuando su vocabulario es muy bajo, con palabras sociales, y luego baja. Es muy importante que se acuerden de esta baja de palabras
sociales, porque vamos a ver qué pasa con eso en las diferentes poblaciones. Entonces, en los bilingües se ve igual en inglés y en español. Podríamos tomar las dos gráficas y encimarlas y decir, eso no quiere decir que hablan igual inglés y español, simplemente quiere decir que la conformación de su vocabulario y las categorías de palabras que están usando de acuerdo al tamaño de su vocabulario es enteramente similar, súper similar, ¿sí? Y lo interesante que descubren aquí abajo es que esa relación solo se da dentro de cada lengua. Si yo veo lo que hacen en inglés y lo trato de mapear a lo que hacen en español, no hay una relación. Entonces, estas relaciones se mantienen dentro de cada lengua. Y luego hay una masa de estudios de población de habla inglesa con diferentes trastornos. Entonces, observan este tipo de relación, las categorías de palabras, en niños con retraso inicial, que son niños como al año y medio y 2, que todavía no empiezan a hablar. Y lo que encuentran en esos grupos es que los niños con retraso en vocabulario a los 2 años avanzan a los 3 años, ¿sí? Pero mantienen un retraso sintáctico. Entonces aumenta su vocabulario y se mantiene el retraso sintáctico. Pero a los 5 años ya alcanzan a sus compañeros de edad en su complejidad sintáctica. Entonces es condición suficiente, pero no, digo necesaria, pero no suficiente. Necesitan algo más porque se tardan mucho en llegar a un buen nivel de sintaxis. Luego hacen estudios con muchas poblaciones, síndrome de Williams, X frágil, síndrome de Down, lesión focal, trastorno específico del lenguaje, incluso adultos con afasia, una vez más para explorar esta relación. Si el tipo de palabras y la masa crítica va a anunciar cómo va a ser posteriormente la sintaxis. En todas las poblaciones, salvo síndrome de Down, por eso están negritas, encuentran que esta masa crítica de vocabulario inicial va a anunciar cómo va a ser la gramática posterior. Y además, estas relaciones de categorías de palabras que puse en esas 2 primeras gráficas se mantienen en estas poblaciones, salvo en la población de síndrome de Down. ¿Sí? El proceso es más lento, pero igual hay una base léxica similar, ¿sí? Donde toman unas palabras, trabajan sobre esas palabras y luego aplican la gramática, ¿sí? Pero eso no pasa en síndrome de Down, y Bates y sus colegas y otras personas también desde el punto de vista neuropsicológico han mostrado que hay una diferencia motora, cerebral, que puede explicar parte del problema, y hay un problema de procesamiento auditivo que también puede estar explicando por qué la población con síndrome de Down crece su comprensión de vocabulario, no crece su producción de vocabulario y la sintaxis simplemente no entra, ¿sí? Cuando debería entrar. Ok, entonces, ¿de qué voy a hablar hoy? Voy a hablar de datos del español en niños monolingües, no voy a presentar los niños bilingües, y todos los datos que voy a presentar hoy son a partir de uno de los instrumentos que yo trabajo, que es un reporte materno. Yo comparo estos datos con muchos otros instrumentos de observación directa, pero no voy a hablar de esos datos el día de hoy, ¿sí? Y vamos a hablar de una población de niños entre los 8 meses y los 2 años y medio, en población típica y en población atípica, incluso niños hasta los 7 años de edad. Para explorar esta relación, vamos a estar viendo la composición del vocabulario por medio de diferentes tipos de palabras funcionales, predicativas, nominales y sociales. Otra medida la longitud de frase y otra medida la complejidad de frase. La longitud se llama promedio de longitud de enunciado o MLU en inglés, que mide cuántas palabras o morfemas tienen en cada frase. Es una medida muy, muy fuerte que se usa en adquisición del lenguaje. Y esto lo voy a aplicar, estos modelos, a una población muy amplia de niños típicos, que son las normas del instrumento que yo desarrollé con mis colegas, otro de un estudio de niños de retraso inicial, y finalmente el grupo de niños de mi proyecto de equinoterapia con síndrome de Down. Entonces, el primer trabajo es sobre el inventario del desarrollo de habilidades comunicativas. Las normas es una prueba que está publicada y hay amplia información, todos los datos de vocabulario de este estudio y de como 15 lenguas más. Se pueden hacer todos los contrastes que ustedes quieran en WordBank, que es esta,
y además existe este instrumento como en 70 lenguas del mundo actualmente, y en todas esas gráficas que pegué, todas se ven iguales. Entonces hay una consistencia a lo largo de estas lenguas. Y que vamos a ver como composición de vocabulario, yo tomo el modelo de Caselli, Casadio y Bates, y con Boital, no todo el mundo clasifica las palabras de esta manera, y esto es lo que hice a las 2 de la mañana, les agregué, hasta se me olvidó aquí el título, les puse las palabritas, ¿sí? Porque me han preguntado qué quiero decir por sustantivos, entonces hay muchas categorías de sustantivos en este instrumento, ropa, como pantalón, objetos como sitio, lugares como calle, luna, televisión, ¿sí? Hay muchas categorías de diferentes objetos porque son los que más se observan en este periodo de adquisición del lenguaje, y luego yo meto en mis palabras predicativas, que no todo el mundo va a estar de acuerdo con eso, verbos, algunos adverbios, no todos, algunos de los, y en los verbos tenemos el problema de mira, que tenemos Ceci y yo desde hace 20 años quizás, es para que se mantenga viva la relación. Entonces tenemos verbos que en el instrumento vienen en infinitivo, pero siempre se les pregunta sobre las formas conjugadas, como abrir, cantar, correr, o otro tipo de palabras como ayer, o cualitativos como enfermo, bonita, grande, todas estas en oposición a las nominales, y luego la clase de palabras cerradas, porque es una clase cerrada como artículos, preposiciones, pronombres, nexos, auxiliares, y aquí meto palabras como no, aquí, allí y allá, por razones que no voy a discutir el día de hoy, y luego estas palabras funcionales, sociales, como rutinas y juegos, como tortillitas, hola, 1, 2, 3, y también los nombres de las personas, ¿sí? Entonces esas categorías las voy a usar a lo largo, entonces que se les quede muy bien en su cabecita, a lo largo de todas las presentaciones de las diferentes poblaciones. Entonces en las normas del inventario tenemos como 1,700 niños entre los 8 meses y los 30 meses, y lo importante en esta lengua y en todas las lenguas que se ha estudiado, de las 70 y tantas que tienen este instrumento, se ha encontrado una relación consistente entre el aumento léxico, la composición del vocabulario y la emergencia de la gramática, ¿sí? Entonces, todo el tiempo hemos encontrado esto. Esto es la gráfica de mis datos, que se parece a la gráfica esta de aquí, a la gráfica de Combo y tal 2006, y la única diferencia aquí con la de arriba es que es de los niños más pequeños hasta las 200 palabras, y la de abajo hasta las 400, y tenemos la misma gráfica. Sustantivos empiezan más que predicativos y van aumentando, sociales empiezan más alto y bajan conforme aumentan los sustantivos, y los verbos bajan las palabras sociales. Las palabras de clase cerrada siempre se quedan abajo porque no pueden aumentar porque son una clase cerrada. Entonces, ¿qué es lo que más interesa acá? Es aquí, en este momento, que es como a las 200, 300 palabras, se va a dar una explosión predicativa. Entonces empiezan los sustantivos, y como a las 200 o 300 palabras entran estas palabras que nos van a permitir el acceso a la gramática, ¿sí? Entonces eso es nada más viendo composición de vocabulario. Por otro lado, querríamos ver qué pasa con la gramática, con la longitud de frase y la complejidad. Esta también la agregué por ustedes. Entonces tenemos el promedio de las 3 frases más largas que se le piden a la mamá. Entonces puede apuntar la mamá: barco, porfis, dámelo, o Gus, aquí está, o mamá es mía. Y entonces ahí contamos o morfemas o palabras. Aquí voy a contar palabras. Y otra sección del instrumento es la relación entre la longitud de frase y la complejidad. Donde vemos complejidad, le ponemos 2 frases al niño: Marta, papá, o quiero ir con papá, y vemos cuál de esas 2 frases es la que dice el niño. ¿Qué pasa aquí? Aquí una vez más podemos ver aquí a las 300 palabras que hay un acelere fuerte de la longitud de frase. Entonces necesito como 300 palabras en mi vocabulario y ya puedo lanzarme a decir frases más largas. ¿Y qué pasa con la complejidad? También a las 300, tenemos aquí un brinco a las 100 palabras que empieza la complejidad, y un brinco mucho más fuerte a las 300 palabras, ¿sí?
Entonces eso pasa con niños de desarrollo típico. ¿Qué pasa con los niños de retraso inicial? Aquí tomamos un estudio de 14 niños con retraso inicial al año y medio y queríamos ver lo mismo, la relación composición de vocabulario y la longitud de frase, ¿sí? Y aquí lo que encontramos es que hay más palabras formulaicas o sociales y esas no bajan, suben. Y esa es la gran diferencia que vamos a encontrar. Entonces esta gráfica nos muestra, las formulaicas son estas, las azul más oscuro, ¿sí? Y eso en todas las demás va así. Y en este grupo de retraso inicial aumentan, no baja. Pero todo lo demás sube, pero sube de manera similar. Sustantivos y predicativos están aumentando de manera similar. ¿Qué pasa con la longitud de frase? Una vez más, acá este es el grupo de los niños como de 300 palabras y en este grupo también la longitud de frase va a aumentar cuando el vocabulario llega a esta masa crítica. En estos datos no tengo la información de complejidad. Y finalmente, vamos a ver los niños de síndrome de Down. Estos son 10 niños y sabemos por trabajos anteriores de Miguel Galeote en España, que tiene un estudio muy amplio de síndrome de Down, que esta relación entre léxico y gramática no es igual. Entonces, algunos autores dicen que nada más es más lento, otros dicen que es diferente. Entonces, falta mucha información para ver qué es lo que pasa en esta población. Pero Galeote tiene una amplia bibliografía al respecto y un estudio muy reciente, ¿sí? Y lo que encuentra también es que la combinación de palabras se da como a las 200 palabras. Vamos a ver si eso pasa en estos datos. Entonces aquí tenemos estos 10 niños entre 4 y 7 años, un nivel de coeficiente intelectual muy bajo, no llegan al nivel más básico de la prueba de inteligencia que aplicamos, y los dividimos en 3 grupos según su nivel de vocabulario. Unos, aunque eran mayores, no tenían palabras, y estamos hablando de niños mayores de la edad que acaba de mencionar de producción verbal, que sería como el tope de 3 años. A los 3 años algunos no tienen ni una palabra en su léxico. ¿Sí? Entonces, les aplicamos el inventario, el reporte materno, pero es un reporte materno creado solo para niños con síndrome de Down, y queremos ver una vez más esta gráfica, ¿sí? Entonces, estos son los que ya les puse antes, de los niños típicos, del lado derecho, y pueden ver aquí, del lado izquierdo, los sustantivos aumentan muchísimo, mucho más que todas las demás categorías en la adquisición, y se empieza a disparar a las 300 palabras y el crecimiento antes se daba a las 200 palabras. Entonces vemos una relación muy lenta y si vemos la proporción de las palabras en vez del número crudo, esta línea aquí de arriba, ¿sí?, son las palabras sociales. Aquí atrás no hay palabras sociales. Si vemos nada más por números crudos, los niños con síndrome de Down no están usando palabras sociales, ¿sí? Y luego, ¿qué vemos en la relación vocabulario-sintaxis? Ahí es un caos total. Entonces, no pueden ver todos los numeritos, pero por eso les puse ahí un ángulo donde vemos que un niño que tiene 233 palabras tiene una longitud de frase de 4.3, mientras que un niño que tiene 475 palabras tiene una longitud de frase de 1. Entonces, la relación consistente que se ha visto en todas las poblaciones no la vemos acá. Esta gráfica es aún mejor, que no pueden ver muy bien, pero este niño, que es la relación entre verbos y longitud de frase, un niño tiene pocos verbos y una longitud de frase alta, y otro niño tiene una longitud de frase baja y muchos verbos. Entonces, la relación léxico-gramática no se sostiene. Esto es viendo la longitud de frase, comparándolo con niños de desarrollo típico, y acá tenemos niños muy, muy raros que nos rompen todos nuestros esquemas, que es lo que pasa cuando hacemos estudios de caso en vez de muestras amplias, y en complejidad tenemos una relación más fuerte. Entonces, la relación en los niños con síndrome de Down es mucho más grande entre léxico y complejidad que entre léxico y longitud de frase. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que encontramos? La relación léxico-gramática es fuerte y consistente en lo reportado en las primeras poblaciones, típicos, retraso inicial y bilingües. El efecto es de reporte materno, no de muestras espontáneas, pero hemos encontrado la misma relación
en muestras espontáneas, observaciones directas con los niños. La relación no es consistente en síndrome de Down. Entonces, gran conclusión, hay una relación fuerte entre léxico y gramática. El vocabulario es condición necesaria, pero no suficiente para la emergencia de la gramática. Mucha gente trabajó en este proyecto, sí, y les agradezco todo y muchas gracias. Tenemos tiempo suficiente para preguntas, Rodrigo. Muy padre la exposición, como siempre, pero aclárame una cosa, entiendo yo que las etiquetas que estás utilizando como sustantivos, predicativos y palabras sociales no corresponden con lo que en lingüística, digamos, en gramática corresponden con sustantivos. Lo que yo creo que es algo que hay que quedarlo, que nos debe de quedar claro a nosotros, porque luego uno dice, pero eso porque está ahí, ¿no? Entonces, son etiquetas que corresponden con, imagino, nombrar cosas. Ajá. O sea, sustantivos es nombrar cosas, ¿no? No, es solo nombrar. Entonces, ¿con qué corresponde? Y lo pregunto un poco porque lo que tienes como palabra social, digo, eso no existe en la gramática, ¿no? Uh-huh. Entiendo más o menos a qué corresponde, pero también quería preguntar, dado que yo había entendido que sustantivo significaba nombrar cosas, ¿no? Si tienes muestras de recategorización o de reorganización del sistema que no aparece en tus gráficas. Es decir, una palabra que se utilice fundamentalmente como social, interactiva o algo así, me imagino que significa, y que después, al incrementar el vocabulario, cambie su función. Mira, sacaste un tema que a mí me parece fundamental en la adquisición del lenguaje y más en un público como este, y eso es que no se debe usar una gramática adulta para analizar el lenguaje infantil. Entonces yo parto de eso, el inventario parte de eso, incluso la sección de verbos no se llama verbos, se llama acciones, y las secciones de sustantivos no se llaman sustantivos, porque de entrada suponemos que no tienen valor de sustantivo y no tienen valor de verbo, sino que están operando con una gramática de la etapa que son, que podríamos llamar la gramática de la etapa de una palabra o la gramática de las primeras combinaciones, y que no deben corresponder, a mi juicio, nunca a las divisiones que hace el lingüista en lenguaje adulto. Entonces, ¿por qué sustantivos no es nombrar? Porque a veces el niño dice mamá y la está llamando. Eso no la está etiquetando, la está llamando, ese es un vocativo. Entonces, pero eso rebasa el modelo del inventario. El inventario no puede dar cuenta de eso. Las muestras espontáneas pueden dar cuenta de eso, y entonces tienes que tener una base teórica detrás de tu instrumento de evaluación, y la base teórica detrás del instrumento es que esas palabras, aunque se las ponga la mamá, y qué interpreta la mamá yo no puedo saber, pero yo sí puedo saber que los niños de esa edad usan, qué sé yo, leche para decir, esta es mi leche o dame leche, que no es lo mismo, y uno es etiquetar y otro es pedir. Digo, es que justamente tomando en cuenta que uno no puede partir de que la gramática infantil es igual a la gramática adulta, también por ahí justamente esa era la motivación de mi pregunta, pues, ¿no? O sea, porque muy probablemente haya reorganización de elementos léxicos y, entiendo que por la metodología no puedes ver esto, ¿no? O digamos, o incluso que un mismo elemento, como tú dices, puede tener dos funciones, pero me pregunto, justo con base en otro tipo de estudios, hasta qué punto influye eso en lo que tú estás viendo, ¿no? Pues es que sí se puede ver, no es que yo no lo puedo ver en lo que presenté hoy, pero yo sí lo puedo ver en mis datos. Yo tengo 400 niños de muestras espontáneas, y en esos 400 niños todos tienen este instrumento, y de esos hacemos el contraste de las palabras y cómo las usan en juego, y cómo, si eso se relaciona en cómo lo reporta la mamá. Y eso lo tenemos con unas correlaciones altísimas de 0.8, ¿no? Y niveles de 0.001, o sea, la correlación es muy alta. No se está viendo lo mismo, porque en uno estoy viendo cómo lo usa y en el otro estoy viendo nada más si existe la palabra, pero eso es lo que se hace en una correlación. Entonces, si eso no existiera,
diríamos que un reporte materno no sirve y no nos está diciendo nada. Pero como lo hemos contrastado, no solo con muestras espontáneas, también yo tengo como una batería como de 8 pruebas y todo se correlaciona. Entonces, sí sabemos que eso que está reportando la mamá y ese tipo de palabras, lo que nos permite ese instrumento es ver un universo de palabras que una muestra espontánea no nos permite, a menos de que hagamos a lo mejor, como hace Ceci, de las muestras densas, pero no nos permite ver mil niños, ¿no? Salvo este cuate de MIT. No, él es solo su niño, es uno. Es una muestra densa, pero es solo un niño, ¿sí? Pero es él, el hijo de MIT, el prototipo, igual que los hijos, los 3 de Brown, los prototipos, ¿no? Los hijos de Harvard y MIT. Sergio. Sí, una preguntita rápido. Los 300 ítems que yo creo que son types, ¿sí? ¿Te refieres a tipos distintos? Sí. ¿A qué edad son los 300, 400 tipos? Pues mira, en el no caso debería típico. Contestarte porque iría en contra de mi teoría, pero porque Bates siempre decía que no había mejor predictor que el vocabulario, que la edad no predice nada. Ahí estamos hablando de un instrumento que va desde los 8 meses, pero no sería de los 8, hasta 2 años y medio. Y este grupo, o sea, la variabilidad es tan grande que puedes tener un niño de 2 años que tiene 50 palabras y otro que tiene 400. No, pero sí sabes que es más o menos tu niño prototípico, estamos hablando como de un niño de año y medio. Mariana, ¿tiene una pregunta? No, tú sí tienes. Tú casi las acabas de decir. Bueno, es un poco al respecto de el inventario de Galeote. Si no recuerdo mal, tiene un apartado para gestos, porque se ha visto que en las personas con síndrome de Down es como una herramienta que emplean. ¿Cómo están ustedes integrando estos datos a la muestra o cómo se está interpretando el apartado de gestos de manera particular? Tienes razón en lo que dices, está ahí porque el niño con síndrome de Down usa muchos gestos y es una de las cosas que debe predecir luego la producción del lenguaje, y muchos gestos no predicen nada porque muchos gestos no hablan, ¿no? Y deberían hablar. Ese es uno, ¿no? Porque está ahí. 2 es, en estos 10 niños, una mamá me marcó gestos. Yo no tengo dato de gestos, no, yo no le dije ignórame la columna que dice gestos, pero no, nada más uno de esos 10 niños usaba fuertemente gestos y los otros 9 no. Ahora, 3 de esos niños no tienen nada, o sea, uno no tenía ni atención conjunta, ¿sí? Entonces, pero deberían haber marcado gestos y no. Entonces yo no tengo el dato de gestos en estos 10 niños. No quiere decir que no exista, estos 10 niños no lo tienen. Bueno, 9. Una última pregunta. Niños con síndrome de Down. Gracias. No, lo que me interesaba, por ejemplo, ese niño que no tiene atención conjunta después de un procedimiento de quinoterapia, ¿qué cambios notables viste? Que es lo que nos encantaría saber. Bueno, puedo contestar aunque no sea el tema. Solo tienes 2 horas. Pues aquí solo presenté tiempo 1 y tengo hasta tiempo 5 con esos niños. Ese niño cambió drásticamente, ¿sí? Ese niño pasó de no tener atención conjunta a tener vocalizaciones, que es mucho, ¿sí? Entonces empezó a vocalizar y empezó con el dedito, ¿sí? Empezó a casi señalar. Y eso es un cambio muy grande, o sea, es un niño que tenía 5 años. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Dana. Y ahora damos paso a la última ponencia de esta mesa, que es de la maestra Laura Villalobos Pedrosa, que es la especialista en prosode y aspectos fónicos de la que hablaba la doctora Rojas. Ella es estudiante del último año de doctorado en lingüística en el posgrado de la UNAM. Su investigación se especializa en el campo de la adquisición temprana del lenguaje, en específico sobre la adquisición de los aspectos fónicos.
Actualmente imparte la materia de fonética y fonología a los alumnos de la Maestría de Lingüística Aplicada del posgrado en Lingüística de la UNAM. Y su presentación se titula Prosodia en la expresión del foco informativo en el habla infantil. Bueno, buenos días. Primero que nada, estoy muy agradecida por la invitación y la oportunidad de presentar en este foro. No se ve, ¿verdad? No. Okay. Ahí está. Bueno, yo les voy a presentar una parte muy puntual de mi proyecto doctoral. Bueno, mis asesores son la doctora Cecilia Rojas, aquí presente, y el doctor Pedro Martín Butragueño. Y bueno, es una partecita de mi investigación. Y como pueden ver, se llama Prosodia en la expresión del foco informativo en el habla infantil. Algunos conocen ya alguna parte del proyecto, pero espero no ser muy repetitiva. Bueno, el esquema de la presentación es el siguiente. Voy a dar una introducción en donde voy a hablar un poco sobre la atención conjunta, de la que ya salió algo en esta mesa, sobre el manejo lingüístico de la información. Luego eso nos va a llevar a la pregunta de investigación de este estudio, que trataré de responder a través de la hipótesis biológica y el desarrollo prosódico temprano. Después presentaré la metodología, que va a incluir el corpus, la selección de datos y el procedimiento de análisis, los resultados, que se dividirán en dos: por un lado los tipos de construcción y luego las estrategias prosódicas, para finalmente discutir los resultados. Bueno, sin más preámbulo, comienzo con esta perspectiva del lenguaje, en la que se dice que los aspectos universales de la comunicación se basan en la cognición, la interacción social y el procesamiento de la información, y un componente donde se encuentran estos tres aspectos es el common ground o base común, que es básicamente la información que comparten los interlocutores en un contexto dado. Bueno, el establecimiento de un foco de atención conjunta, que es, bueno, básicamente cuando existe una relación o un triángulo niño-adulto-objeto, es una evidencia de que los niños son conscientes del conocimiento del otro. Entonces, por ejemplo, entre 6 y 9 meses aparece la habilidad de los niños de seguir la atención, de poner atención sobre objetos o sobre personas. Luego, hacia los 10 meses, los niños empiezan a seguir la atención de los otros, es decir, siguen el trayecto de la mirada de los otros, y entre los 12 y los 18 meses aparece la atención conjunta, que es monitorear que el otro está viendo un objeto. Bueno, esto en niños de desarrollo típico, por supuesto. Y esta operación constituye un hito para el desarrollo lingüístico, puesto que es crucial para aislar las unidades de significado en la cadena del habla. Bueno, una operación que frecuentemente aparece en el foco de atención conjunta es el señalamiento de un elemento en particular o del elemento que están viendo los niños. Bueno, repito aquí el esquema. Y esta operación cognitiva básica ocurre lingüísticamente a través de la operación de focalización, que además de señalar un elementi, indica que lo señalado es relevante para la interacción. Entonces, esta operación de focalizar un elemento del discurso y señalarlo como relevante es un escenario donde se puede observar cómo se desarrolla lingüísticamente el señalamiento de la importancia informativa.
Después, sabemos que los enunciados lingüísticos, además de expresar una proposición, realizan acciones. Esto es lo que se conoce como acto de habla, que es la intención de un hablante al producir una emisión, y a través de el señalamiento de un foco de atención conjunta, los niños pueden realizar una variedad de actos de habla, es decir, pueden realizar peticiones, pueden mostrar algo al adulto, básicamente esos dos tipos de actos de habla, o expresar su por ejemplo, emoción ante un objeto. Y entre ellos me voy a centrar en la intención básica de compartir algo con el interlocutor. Este tipo de acto de habla es la aserción o los tipos de acto de habla asertivos, que son básicamente una afirmación a la que se puede asignar un valor de verdad en relación a los parámetros contextuales y que constituye una representación lingüística de los eventos o las entidades del mundo. Y bueno, para lograr esta meta comunicativa, los niños deben mantener un registro y actualizar constantemente el common ground. Entonces, bueno, ahora vamos al manejo lingüístico de la información. El foco informativo, bueno, la función pragmática del foco es realzar el elemento más importante en un contexto. La información focal en una expresión va a ser aquella que es más prominente en cierto contexto comunicativo. Además, algunos autores como Krivka proponen que la elección de ese elemento presupone la existencia de elementos alternativos en dicho contexto. Bueno, el foco informativo es aquella pieza lingüística que llena un hueco de información que se solicita de manera explícita o de manera implícita a través del contexto, de manera explícita, por ejemplo, a través de una pregunta, de manera implícita reaccionando a un enunciado previo o alguna pista que dé el contexto de los interlocutores. Bueno, esto en español se expresa a través de diferentes mecanismos lingüísticos. Aquí me voy a centrar en dos, en los mecanismos prosódicos y en los mecanismos sintácticos. El acento nuclear o el acento de frase de un enunciado en español ocupa una posición fija, que es la última sílaba acentuada del enunciado, y esta parte suele coincidir con la parte focal de dicho enunciado. Entonces, en una oración como los pescadores rescataron a la ballena, vemos que la prominencia que indico con mayúsculas recae sobre el acento de la última palabra del enunciado. Y bueno, aquí no hay ningún problema porque hay una coincidencia. Sin embargo, si queremos establecer el foco de la oración sobre el sujeto, como en 1b, el cambio de prominencia resulta extraño, algo así como los pescadores rescataron a la ballena. Bueno, no lo hice bien, pero se entendió. Espero que se haya entendido. Esto resulta extraño. Se interpreta como un foco contrastivo, parece que se establece un contraste a través del cambio de prominencia, aunque bueno, es cierto que hay debate en este punto, porque hay algunos estudios experimentales que han demostrado que sí hay cambio de prominencia en el foco informativo, pero bueno, en los estudios de muestras espontáneas no se ha documentado hasta donde sé. Luego hay otra estrategia que es, o que se ha dicho que es motivada por la restricción prosódica del español, y es el movimiento P, o llamado movimiento P, en el que el foco
se va hacia la última posición para corresponder con el acento nuclear. Bueno, el otro tipo de mecanismo es sintáctico y se refiere a las construcciones copulativas con una cláusula relativa reducida, también llamadas construcciones copulativas enfáticas, que veremos a continuación. Entonces, para evitar este problema de prosodia, se puede recurrir a estas construcciones, como vemos en 2A. Fueron los pescadores quienes rescataron a la ballena, la botella azul fue la que rompió Ana, y lo que rompió Ana fue la botella. Bueno, ahora, en la adquisición del lenguaje, las cláusulas relativas son construcciones de emergencia tardía. Específicamente, las construcciones presentadas en 2, estas cláusulas relativas que presenté en 2, están ausentes en la producción infantil en etapas tempranas. Y sin embargo, hay reportes de producción y percepción en diversas lenguas que dan evidencia de que los niños son sensibles a la distinción de categorías informativas desde muy temprano. Y bueno, aquí tenemos referencias sobre el húngaro, el inglés, el portugués, el francés y el alemán en estos autores. Entonces, esta operación tan prominente de la que los niños dan evidencia temprana se manifiesta lingüísticamente en la producción temprana en español. Esa es la primera pregunta. Y en caso de que sí, ¿de qué manera? La pregunta específica de este trabajo es cómo se expresa el foco informativo cuando la sintaxis compleja no ha aparecido aún. Y para tratar de responder esta pregunta, estoy basándome en 2 puntos. El primero es la hipótesis biológica, específicamente el código de esfuerzo propuesto por de Jong o Hong, o como se pronuncie, y Gussenhofen, que predice que los movimientos de la frecuencia fundamental van a contribuir a un incremento en la interpretación de la importancia de un mensaje, es decir, que entre más energía y precisión prosódica haya, se va a interpretar como un mensaje más relevante. Entre más atención o más esfuerzo ponemos al producir algo, refleja una importancia informativa mayor. El otro punto es el desarrollo prosódico, la evidencia que se ha dado sobre el desarrollo prosódico, y es que los niños muestran una sensibilidad hacia la prosodia de su lengua materna desde los primeros días de vida, incluso desde el vientre materno. Hay algunos estudios que lo documentan. El desarrollo prosódico ocurre muy temprano y también se ha propuesto que podría preceder al desarrollo gramatical. Y específicamente en español, a los 24 meses, los niños pueden controlar parámetros relevantes para la entonación, como la altura tonal y el alineamiento de los objetivos tonales sobre sílabas específicas. Bueno, entonces, regresando a la pregunta, nuestra hipótesis es que los niños van a señalar o indicar la relevancia del foco informativo a través del repertorio lingüístico que tengan, que esperamos que sean pistas léxicas y prosódicas o alguna combinación de ellas. Entonces, lo que hice en este trabajo fue tomar datos de habla espontánea de la base de datos ya referida antes en esta mesa, tal. Trabajé hasta este punto con 2 niñas de 23 a 29 meses y esta parte del trabajo es muy importante porque la adquisición del manejo de la información no se ha hecho antes o hasta donde yo sé, no se ha trabajado en habla espontánea, se ha trabajado en escenarios experimentales, y esto es muy relevante porque las condiciones experimentales pueden no ser o no lograr
las condiciones pragmáticas necesarias para el estudio de fenómenos como este. Entonces, bueno, revisé 20 horas de grabación por cada niña y luego me puse a buscar datos y elegí las emisiones de foco informativo, es decir, aquellas emisiones que llenan un hueco informativo elicitado, o bueno, de manera explícita o implícita, en actos de habla asertivos, en los que se hace una representación lingüística de las cosas que suceden en el mundo. Y bueno, esto se corroboró a través de la reacción de los interlocutores, de cómo se interpretó el enunciado del niño. Y bueno, por supuesto, elegí las emisiones adecuadas para el análisis acústico, lo que dejó fuera emisiones con traslape de turnos, con ruido de fondo o con voz laringizada. Entonces, para el análisis acústico utilicé Pratt y medí seis parámetros acústicos. Y ahora imaginen que esta es la curva de un enunciado, el techo tonal va a estar en la punta, el piso tonal va a ser la frecuencia más baja, el rango va a ser lo que está entre el piso y el techo, y para el alineamiento del pico tonal hay que recurrir a las sílabas. Entonces, si nos centramos en la sílaba nuclear o la sílaba que lleva el acento de frase, vamos a ver dónde se alinea el pico tonal con respecto al linde derecho de la sílaba. Entonces, lo que queda en medio se llama alineamiento de pico tonal y se mide normalmente en milisegundos. Después medí también la excursión tonal, es decir, qué tantos movimientos hay dentro de la emisión o dentro de una sílaba, y la duración, que se mide en milisegundos y dice cuánto mide cada sílaba en este caso. Entonces, los resultados. Primero les voy a decir qué construcciones hay involucradas en la expresión de foco informativo. Tenemos casos como el 3, en el que aparece un elemento, no se ve, ¿verdad? Lo voy a leer. En el que aparece un elemento extra. Aquí aparece un vocativo. Entonces, bueno, los focos informativos aparecen a veces solos o a veces acompañados de otros elementos, como en este caso un vocativo. La niña se da cuenta de que hay un gis debajo del sillón y dice: mamá, un gis. La mamá responde: un gis. Tenemos otros en los que hay más elementos involucrados, como en 4. Mire, señora, tengo un bebé. Ah, pues cuídelo, váyase a cuidarlo. Aquí ya tenemos involucrado, además de un vocativo, un atractor léxico de atención, y aquí me voy a adscribir a la postura de Dana, porque porque están justamente reclutando la atención del otro. Estoy viendo la función. Estos elementos extra pueden ser extraoracionales, como en estos casos, pero también hay algunos intraoracionales que son deícticos. Por ejemplo, adverbios. La mamá está durmiendo y dice: ay, ¿qué pasó? ¿Para qué me despertaste? Y la niña dice: mía, aquí cohilos, que quiere decir algo así como: mira, aquí hay cocodrilos, o aquí cocodrilos, ¿no? En este ya hay otro elemento, además del atractor léxico de atención, y es el adverbio o el deíctico. Otro tipo de deícticos aparece como en los demostrativos. La niña señala un muñeco que está en una carriola y dice: este mi primo, o algo así. Después hay verbos involucrados también, que estoy dejando fuera del dominio focal, y digo que solamente sirven para interpretar
el elemento prominente o para dirigir la interpretación del elemento prominente. Entonces tenemos en 7, la niña y su prima juegan con plastilina de colores y la abuela dice, no la revuelvan, por favor. La niña junta todos los pedacitos que están revueltos en un lado y dice, aquí hay muchos colores. Entonces ya aparece un verbo involucrado. Después en 8 tenemos otro tipo de verbo que es específicamente se llama, que hace referencia a una propiedad específica o a una relación metalingüística del foco, hace referencia a cómo se nombra o cómo se identifica a través del lenguaje. La niña hace gestos porque come un dulce con chile llamado muecas. La prima dice está agrio, la niña dice se llama mecas. Bueno, después hay una discusión sobre cómo se llama. Entonces, la plantilla que puedo generar o que generé a través de estas construcciones es la siguiente. Tenemos los elementos que están entre paréntesis son elementos que pueden aportar o que enmarcan al foco y aportan para su identificación como relevante, y tenemos unos vocativos que pueden aparecer casi en cualquier lugar. Los elementos en foco pueden ser entidades o locaciones, propiedades o eventos con sus participantes. Bueno, no me detengo más en este punto y encontramos dos estrategias principales. Una es la estrategia de un atractor léxico de atención o un elemento deíctico más un foco informativo, y la segunda es un foco informativo solito. Entonces lo que hice fue comparar estas dos estrategias prosódicamente, justamente para ver qué aporta la prosodia en esta y cómo convive o cómo se relaciona con el léxico. Entonces, bueno, esa es la distribución de los datos y solo encontré como relevantes dos pistas prosódicas hasta ahora, que son el techo tonal, es decir, qué tanto sube la frecuencia de una emisión, y aquí podemos ver en estas gráficas, del lado izquierdo tenemos a la primera niña, del lado derecho tenemos a la segunda, y ambas tienen una tendencia a aumentar el techo tonal cuando hay un atractor léxico involucrado. Entonces, en este caso, la prosodia juega con el léxico para atraer la atención y marcar algo como relevante. Luego tenemos una estrategia más específica o más específica del español podría ser, que es el alineamiento del pico tonal, y como les dije hace rato, se toma como referencia o como punto cero el linde derecho de la sílaba. Y bueno, vemos que aquí ocurre lo contrario. Cuando los elementos léxicos, los focos informativos aparecen sin ningún tipo de ayuda, que vemos en las barras de abajo, el pico se alcanza más temprano. Esto se ha interpretado como énfasis en español, es una manera de enfatizar a través de la prosodia. Entonces, bueno, les traje algunos ejemplos, pero creo que, bueno, se los voy a enseñar rápido. Vamos a ver, aquí dice, mira, este es tu zapato. Aquí está el techo tonal, este es un ejemplo de estrategia 1. Y tenemos un techo de 503 Hz. No se escuchó. Bueno. No tengo audio, ¿verdad? Bueno. Estela. No sé. Creo que sí.
No, bueno. No, creo que no se escucha. Bueno, si se vuelve a escuchar, voy a tener aquí el micrófono. Bueno, en la segunda estrategia vemos que el techo tonal tiene 328 Hz, es decir, hay una diferencia. Y en cuanto al alineamiento del pico tonal, vemos que cuando está solito, en este dice, le preguntan ¿a dónde vas a ir? Voy a ir con una amiga. El pico se alcanza con respecto al inde de la sílaba 90 milisegundos antes, lo que es como un alineamiento del menos 56%. Y en el otro caso, en el primero que les presenté, el alineamiento de la sílaba con respecto al pico tonal es prácticamente cero, o de hecho cero. Y bueno, allí se puede ver un ejemplo de qué tipo de datos encontré y cómo los analicé. Y bueno, en la discusión, rápidamente, el monitoreo de la atención del otro y el manejo de la información ordenan la expresión prosódica temprana. La estrategia 1 parece que en la estrategia 1 el techo tonal incrementado y la presencia del atractor léxico reclutan la atención del interlocutor y se ofrece luego la información focal con las inflexiones tonales esperadas, y el techo se alcanza algunas veces sobre el atractor y otras sobre el foco informativo. En la estrategia 2, el alineamiento muy temprano de pico tonal recluta la atención del interlocutor al mismo tiempo que señala a los elementos como relevantes. Y bueno, ya les dije que es una estrategia del español. Y bueno, los hallazgos generales contribuyen a esta perspectiva en la que la adquisición lingüística es guiada por metas comunicativas, e incluso cuando los mecanismos sintácticos no aparecen, la meta pragmática se consigue haciendo uso de los recursos disponibles, en este caso el léxico y la prosodia, y a través del señalamiento del foco informativo, los niños logran compartir su perspectiva sobre el contexto. Estas necesidades comunicativas de la interacción parecen moldear los patrones de producción temprana. Y bueno, el estudio de producción natural es crucial para dar cuenta de los procesos en la adquisición lingüística. Y por último, los niños hacen un esfuerzo para reunir información que permita inferir las intenciones de sus interlocutores, pero también de expresar las propias. Y bueno, no tomo más tiempo. Gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una o dos preguntas antes del receso. Sí, Ricardo. Bueno, es que primero quería súper felicitar la presentación, es una belleza la manera en que lo haces, y luego una reclamación que tiene que ver las encendidas. Ya dije, ¿a poco un chavo va a ser? Es María la que dijo, o sea, no tenía nada que ver y me distrajiste porque no me quedó claro. ¿Con vocativos tienes un patrón y cuando no son vocativos tienes otro? No solo los vocativos, estoy incluyendo, o más bien se muestran un mismo patrón, los vocativos, aquí está la plantilla, hasta aquí, vocativos, atractores léxicos de atención y deícticos. Ajá, ok, padre. Y son todos los attention getters, ¿verdad? Ajá. Eso, y tienes el mismo Eso, patrón. sí. Okay, ¿y el segundo patrón cuál era? El segundo patrón es solo elemento en foco. ¿Solo? Solo el elemento en foco. Y en ese se alinea con una prosodia de ahí énfasis. Ya lo tienes lineal y si no está dislocado. Está padrísimo. Felicidades, qué linda cosa. Gracias. Dana, ¿también tenías una pregunta? Es que en la gráfica, creo que la segunda de los sonidos, no. ¿Está? No, más. No, las del sonograma. Ah, ok.
No, la que sí, la otra. Es que no se ve ahí ese pico que tú marcaste. A mí no, digo, creo que corriste estadística, pero aunque se ve ahí el pico, a mí no me queda muy claro que realmente hay una diferencia entre ese pico y un poquito antes. Entonces, ¿cuál es tu criterio para tomar tu decisión? El criterio de marcar algo como alineado muy temprano es que aparezca por lo menos 20% antes del final de la sílaba. Porque ¿cuál es tu criterio de 20%? Bueno, es un criterio de medición prosódica que toma SP-TOBI, pero digamos que es muy evidente al oído cuando ocurre, por ejemplo, en este caso ocurre 56% o cuando ha transcurrido el 44% de la sílaba. Esto hace que el pico se alcance muy rápido y que suba muy rápidamente. O sea, lo prominente es la velocidad con la que sube. ¿Y qué haces cuando hay dos? Que discutí aquí con Ceci, que yo siento que un ejemplo que tenías aquí, no sé qué, y luego ponías el foco al final, pero en mi oído, aquí tenía un foco igual hasta más fuerte que lo que tú estabas marcando como foco. Ok, estoy tomando el foco como el elemento que aporta o que llena el hueco de información, pero no siempre corresponde con el elemento más prominente prosódicamente. Por eso digo que cuando estos elementos aparecen, la prosodia no solo marca relevancia informativa, pide atención del otro. Es decir, porque no solamente, o la prosodia no solamente sirve o nos sirve para expresar que algo es relevante, sino también para reclutar la atención del otro, y esto es lo que parece que gana cuando hay un atractor léxico. Ahí es lo que yo siento que eso tienes que mostrar que sea diferente, porque a mí eso me mete mucho ruido. Tú quieres ver, pero tus datos no necesariamente están diciendo eso, porque te están metiendo el ruido del aquí, y tú has decidido descartarlo y darle otro nombre, cuando en realidad puede ser que tenga la misma función elemento focal. Yo creo que el elemento, o sea, si no apareciera otro elemento lingüístico, no podría o no tomaría el aquí, pero el aquí construye alrededor del foco informativo, del elemento léxico. Pero tu acústica no te está diciendo eso, esa es tu interpretación, pero tu rasgo acústico te está diciendo que es similar. No lo puse, el ultrasonido. ¿Qué les parece si discutimos después del receso? Muchas gracias a la maestra Laura.